tuvimos en cuenta en esta obra que el surrealismo estuvo presente. Entonces, queríamos saber de qué manera esta herramienta, eh, o sea, cómo funciona esta herramienta para traducir esa tensión en una composición de cerámica. O sea, sin presentar las escenas de forma literal. Cuando hemos trabajado, digamos, cada artista, digamos, su punto de vista o su momento, digamos, de cierta manera preferido en la obra, es como que la obra te invita a querer abarcarlo un poco todo, ¿no? Por lo menos eso me pasó a mí. Eh, un poco la idea del poder, de esta cuestión tan, em, tan terrible, de esa culpa tan espantosa por haber matado a alguien y arrepentirte y no saber cómo limpiarte, ¿no? Entonces hay como yo por lo menos en mi caso sentí como eh, muchas ganas de como de tratar de abarcarlo, de abarcar todo, ¿no? De abarcar todos esos como sentimientos de los personajes, ¿no? Sobre todo el sentimiento del personaje de Lady Macbeth, ¿no? Que era eh, esta cuestión primero ese sentimiento de poder, de ambición, digamos, tan grande, ¿no? Y luego de esa culpa extrema que la lleva hasta la locura y al final termina perdida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, me surgió la idea de una planta carnívora, ¿no? Las plantas carnívoras, además, creo que el ser humano vive por lo menos yo siempre he vivido con esa fantasía de que algo eh, tipo una fiera te pueda como comer, devorar, ¿no? Y en el caso de un elemento vegetal es como casi como una sensación muy extraña, ¿no? Entonces, investigué un poco acerca de las plantas carnívoras y algo que yo no sabía es que las plantas carnívoras devoraban de cierta manera o hacían caer en la trampa, mejor dicho, estos insectos o estos seres que caían, que pululaban por ahí, para justamente enriquecer este suelo tan poco fértil por el que ellas tenían que nacer, digamos, ¿no? O sobrevivir, mejor dicho, ¿no? O sea, no, uno se imagina que este tipo de seres pues viven en lugares que son muy ricos en tierra, pero justamente no, justamente las tierras donde viven este tipo de seres son tierras pobres, son tierras empobrecidas y ellos mismos tienen que agenciarse su propio alimento para enriquecer su propia tierra y poder seguir vivas, ¿no? Ese es un poco el sistema de las plantas carnívoras, ¿no? Entonces, a su vez, esta belleza, ¿no? Que tienen, son impresionantemente bellas, ¿no? Que seducen, digamos, a estos bichos, moscos, lo que sea, ¿no? Que esté alrededor, para que se sientan tentados de polinizarlas y entrar, ¿no? Entonces, ese juego que tiene también la monarquía, ¿no? De esa época, porque bueno, Lucho nos dio un montón de material de películas y un montón de material como para revisar, eh, para mirar, para investigar, ¿no? Acerca de Lady Macbeth y habían muchas películas hechas sobre ella, ¿no? Entonces, yo iba a estar ubicada frente al páramo de Elena Damiani, y el páramo también es un lugar bastante húmedo. No sé si ustedes han visto la película de los hermanos Cohen, me parece que es, donde salen, esta película de Lady Macbeth, donde sale el oráculo con las brujas en unas zonas de un territorio muy raro, muy húmedo, ¿no? Sí. Entonces, me pareció interesante jugar un poco también, si bien no sabíamos con exactitud qué iba más o menos, qué iba a presentar cada uno, sí habían como algunos temas, ¿no? Que sí se conectan, o sea, que yo sabía que se podían conectar, ¿no? Sabía que por ahí
ella trabajaba un poco el territorio, entonces dándole un poquito de vueltas a lo que yo había pensado en hacer, que eran estas plantas carnívoras, entonces sentí que era una manera interesante de dialogar, ¿no? También. Y, y entonces, claro, esta seducción que te da toda esta cosa tan bella, rica, poderosa que tiene la monarquía y los castillos y todo esto, entonces me hizo pensar un poco que esta trampa funcionaba, ¿no? Como una analogía, ¿no? O sea, de tener que compensar, ¿no? Como un mecanismo de compensación se llama la pieza, ¿no? Y em, no sé, siento que esta ambición desmedida también tiene que ver un poco con los mecanismos de compensación naturales, ¿no? Del ser humano, ¿no? Uno siempre suele, el ser humano en general, o los seres vivos en general, solemos compensar para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, mm, es un poco por ahí que va, ¿no? La temática de la pieza, es un poco por ahí que yo lo tomé, pero a su vez también me pareció interesante jugar con este tema del, del espectador, ¿no? O sea, siempre los seres humanos hemos visto la naturaleza como un medio artístico, ¿no? O sea, siempre observamos la naturaleza, ¿no? Los paisajes, siempre hay una suerte de observación, ¿no? Pero cuando el mismo trabajo también te puede ser observado, ¿no? Es por eso que me pareció interesante este juego de estos ojos, ¿no? Que te miran también y que no sabes hasta cierto punto si son de las mismas plantas que te están mirando, si son las mismas plantas o si son seres que han caído en la trampa y que al final te terminan mirando, ¿no? Entonces, es un poco eso y sí creo que es una pieza que tiene como un filo un poco surrealista, como dices tú, ¿no? Porque termina generándose esta suerte de ambigüedad, ¿no? Con respecto a, a eso, ¿no? A ser espectador o ser tú el que está observando y ese juego de espejo que a veces te lleva un poco al surrealismo, ¿no? Podemos ver los conflictos psicológicos de los personajes alcanzan un punto de quiebre en la culpa y la ambición. Parecen inmovilizados. ¿Cómo fue el reto de congelar un momento de máxima crisis interna en un soporte tan estático y pesado como en la cerámica? Yo ya había trabajado antes con la idea digamos, del cuadro, no el cuadro, pero de la pieza que te mira, ¿no? O sea, ya había hecho una pieza que tenía unos ojos que eran como que estaban metidos como en la tierra, ¿no? En unos bloques de arcilla, ¿no? Pero me parecía interesante en este caso que esto, o sea, que estos ojos estuvieran como inmersos en otro espacio de la naturaleza que no fuera necesariamente la tierra, ¿no? Porque lo otro era una cosa muy directa que tenía que ver con los ojos que emergían de la misma arcilla, ¿no? En este caso sí he aplicado estos elementos nuevos que son estas plantas, ¿no? Que me parecían eh, como interesantes como textura, como formas, ¿no? Yo nunca había trabajado realmente por ejemplo, con el brillo de los esmaltes dentro de la pieza. Siempre mis piezas habían sido mates, habían sido con la arcilla más cruda, con un tratamiento de engobe que no necesariamente tenía el esmaltado, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de hacer la flor muy, muy atractiva, ¿no? Y ponerla con la imagen de los ojos, sentía que generaba como más dramatismo, ¿no? Y más expresión, digamos, con respecto al tipo de mirada que tenía cada ojo, ¿no? Y también como esta idea de poder tener pedazos de elementos que tienen que ver llámese, no sé si amuletos, pero sí objetos de fe, ¿no? Que son, por ejemplo, las vírgenes, ¿no? Entonces hay un par
de manos de virgen que están metidas adentro, ¿no? Como pidiendo auxilio también. Entonces eso, las miradas, digamos, de los ojos hechos en cerámica, más este tipo de elementos, eh, te hablan un poco de eso, ¿no? De la salvación. Es como una mezcla de, sin necesidad de ser uno católico o formar parte de ningún credo, ¿no? Ya de por sí hay como una idea de pedido de auxilio, ¿no? De salvación. Entonces, es como que, claro, la obra tiene muchos sentimientos, ¿no? Muy fuertes juntos, ¿no? La locura con la ambición y con una mezcla de sensaciones bien interesantes, pero a la vez bien fuertes y difíciles de representar, como dices tú, ¿no? Y creo que en este caso el volumen y el realismo, digamos, de los ojos, ¿no? Porque creo que además el ojo es un arquetipo universal, te conectan mucho contigo, ¿no? Y digamos, con el espectador, ¿no? Porque además esto te mira, ¿no? O sea, te está mirando. Entonces sí, ha sido bueno. La manera como yo trabajo últimamente es, no estoy hago un boceto, sí, pero el boceto es muy referencial, ¿no? Entonces ya con el boceto referencial yo comienzo a armar en base a una plancha de arcilla, comienzo a trabajarlo y como trabajo en un taller que tiene una mezanine, entonces puedo ir mirando arriba y ir componiendo e ir armando la pieza, ¿no? Entonces es así como yo trabajo. Entonces en muchos de los casos también había una planta individual y esa planta individual yo la iba poniendo y iba viendo dónde es que caía mejor, ¿no? Siempre con un boceto mínimamente previo, un esbozo, digamos, ¿no? Para saber más o menos qué tipo de planta iba a usar y ese tipo de cosas, pero cada uno de los elementos también funcionó en su momento como unos organismos individuales, ¿no? Que no se sabían dónde iban a caer, ¿no? Es así un poco como yo trabajo, ¿no? Y los ojos, además, los trabajo aparte y de ahí ya voy uniendo, digamos, todo. Entonces la misma pieza también me va hablando y me va pidiendo cosas, ¿no? Porque no es que el ojo, no, iba acá, no, el ojo, en un momento iban a hacer una serie de ojos que iban adentro, al final decidí que solamente fuera uno y entonces sí, es como que tienes, tienes de cierta manera también la lucha de que la pieza no se te seque. Entonces tienes que ir controlando también el secado de las cosas para que no sea tan rápido, ¿no? Y también eso te invita a actuar, a tomar decisiones rápidas también, ¿no? Con respecto a la ubicación de cada cosa y sí, es así, porque la arcilla una vez que se seca, tú sabes que no puedes, ya no sirve, ¿no? O sea, tiene que o ir al horno, entonces sí es un proceso, esa pieza ha sido un proceso bastante largo también, largo y cuidado, ¿no? Porque sí había que ponerle paños húmedos, sí había que cuidar cada una de las piezas para que no se sequen, sí había que ir construyendo las piezas individuales em, durante varios días, ¿no? Varios días y entonces después de que además la pieza ya está construida y la he pintado, porque la pinto con engobes, así cruda, ahí empieza el trabajo de comenzar el secado, que es otra cosa. La pieza tiene que ir secando y hay que irla metiendo al horno, ¿no? Y después, una vez que está como horneada por pedazos, hay que reconstruirla. Eso es un tema también, porque los hornos no son de por sí muy grandes, los hornos tienen un tamaño específico, entonces yo voy metiendo la pieza por partes. Entonces hay una situación que es bien como importante después, que es el armado de la pieza, es como la reconstrucción de toda la pieza como había estado antes.
Sí, eso ya es cuando la pieza ya está quemada, ¿no? Entonces, sí, es una pieza que requiere de muchos procesos. Los procesos pasan por muchos estadios y luego esa pieza además tiene internamente un fierro interno. O sea, hay que hacer un trabajo también de estructura, porque la cerámica de por sí no se sostiene sola, sino que cuando ya es una pieza demasiado grande, tiene que tener un alma interna. Entonces, sí, yo ya había pasado por esa experiencia porque había tenido otras piezas, o sea, una muestra con una serie de otras piezas así. Entonces yo ya o sea, he encontrado un método para trabajar este tipo de piezas grandes con la cerámica. Ya que tenemos una explicación de estos elementos y bueno, el proceso también nos ha surgido como esta duda de cómo se planificó esta paleta cromática, ¿no? De colores vivos que sostienen, o sea, cómo se planificó para sostener la tensión dramática y sin suavizar el mensaje. Claro, cuando tú ves la pieza podrías pensar que es una pieza muy alegre, ¿no? Con muchos colores, ¿no? Llamativos, ¿no? Y claro, cuando te pones a ver, hay esos elementos que te invitan a ver que no, primero que son plantas que se han comido algo, o que tienen algo internamente, o que hay algo adentro que te está mirando, observando. Em, y la paleta, yo creo que la mantuve con la idea de acercándome, digamos, a la paleta de las flores originales, ¿no? O sea, esas flores y todo eso existe, ¿no? Y, y sí, o sea, pienso que esta cuestión del brillo y también de haber exagerado un poco el brillo en algunos casos hace que, no sé, que al final la idea sea más potente, ¿no? Porque, eh, no sé, en la naturaleza los colores son muy brillantes y mientras más atractivos, pues es mayor el éxito de poder tener más comida, ¿no? En ese tipo de plantas, o sea, que los bichos caigan más, ¿no? Porque se enamoran de cierta manera del color, los pájaros, ¿no? O sea, están como... em, sí, yo creo que en ese sentido sí. Probablemente el fondo blanco de la pieza y la oscuridad de la sala ha generado un contraste como importante también, ¿no? Si la pieza hubiera sido, por ejemplo, si el fondo hubiera sido oscuro, probablemente la pieza no hubiera tenido el mismo efecto, ¿no? Que tiene ahora. Justo ahora que mencionaste que al ser una pieza tan grande, o sea, tan grande necesita una estructura y aparte es imponente, porque nosotros que fuimos, hemos tenido que alejarnos un poco para poder apreciarla en todo en su esplendor, porque te, te confronta esa pieza. Y queremos saber qué tipo de respuestas buscabas o qué tipo de sensación en el espectador al confrontarlo con tu obra, por su tamaño y porque es tan, ¿cómo decirlo? Es tan viva, se siente tan viva que abruma. Sí, la idea era intentar hacer que las flores sean como muy imponentes, ¿no? O sea, que el colorido, justamente, que puedas sentir que te provoque incluso meterte y ¿no? Y que tengas riesgo de que te trague, ¿no? Entonces la idea era un poco esa, ¿no? Que además tenga, espérame, así, espérame un segundo. Voy a decirle que baje el volumen un ratito, ¿ya? Ya. Entonces, era un poco eso y además que tenga como, no necesariamente que sea es la primera vez que trabajo con una pieza que tiene tanta bidimensionalidad, ¿no? Normalmente mis piezas tenían un relieve, ¿no? Un relieve en cierta manera importante, pero esta vez como que creo que el volumen se ha salido bastante más que en otros casos, ¿no? Em, tanto así que hay una pieza que hasta ha perdido una hoja, ¿no? Porque alguien se ha chocado con la pieza. Eh, hay una bromelia, ¿no? Rosada, que está bastante sobresalida, ¿no? Entonces, sí, la idea era que con el volumen darle mucho más realismo, ¿no?
Considerado que Macbeth plantea una profunda reflexión sobre la ambición, poder y culpa, ¿qué tipos de cuestionamientos y experiencias espera despertar al espectador al enfrentarse a la monumentalidad de mecanismos de compensación? Yo creo que la muestra en general es una muestra en la que cada uno puede hacer su propia interpretación, ¿no? O sea, ya de por sí el personaje de Lady Macbeth es muy complejo y tú lo puedes tomar de la manera que tú más o menos te toque, ¿no? O sea, es un poco que eso, ¿no? Cuando uno habla del personaje de Lady Macbeth, no habla necesariamente de el personaje en sí, ¿no? O sea, me imagino ahorita la obra de Patti Villanueva, que es esta especie de como de personaje, ¿no? Monárquico, que está a la derecha uno blanco, que tiene toda una explicación muy interesante. Pero yo creo que en este caso, esta obra, a pesar de la historia, ¿ya? Yo creo que lo que tiene interesante es que es, es una, es una muestra en la cual te genera muchas sensaciones diferentes, ¿no? O sea, tanto el videoarte como de repente mi pieza, o como la pieza del costado de Giancarlo Vítor, ¿no? Que es esta pintura hiperrealista, el bosque que está atrás que funciona como una escenografía, Ana Cecilia Fara, ¿no? Creo que hay como una cuestión muy teatral en esta muestra, que no necesariamente tiene que ver eh, con lo que específicamente cada artista haya querido hacer que el espectador vea o sienta. Creo que en general se ha armado como una ruta muy interesante y un diálogo muy interesante entre todos, que ha abierto un poco ha abierto un poco la obra y sus interpretaciones para hablar de unos caminos bien como interesantes, ¿no? O sea, me parece que si me preguntaras a mí qué es lo que yo he querido transmitirle al espectador, bueno, probablemente yo te podría decir que sí, que miedo, temor, culpa, todo esto que yo he sentido, ¿no? Cuando he revisado todas las películas y cuando he visto todo lo que se ha hecho o lo que he podido ver que se ha hecho sobre Lady Macbeth, eh, es eso, ¿no? Pero también, por otro lado, representar esta majestuosidad de la, del- de esta época, ¿no? De esta época que nosotros no hemos vivido y que es tan absolutamente eh, lejana para nosotros, ¿no? Esta cuestión eh, de la monarquía, ¿no? En la que uno puede ver tanta o sea, no sé, las piezas de arte, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, esas cosas o las construcciones, ¿no? Que son realmente impresionantes. Es eso, ¿no? Eso es un poco, pero claro, en este caso es como una construcción más natural a lo que yo he echado mano, ¿no? He echado mano a una construcción que no tiene, digamos, la mano del hombre, sino que es una belleza, ¿no? Natural que no ha pasado, digamos, por un, por un bordado hecho a mano, ¿no? O sea, como esos vestidos, esos brocados, sino que es en su real representación, ¿no? Estas plantas parten de unas, eh, de, de- de la naturaleza en sí, ¿no? De la naturaleza tal cual, ¿no? Y claro, en cerámica, de cierta manera hay una especie o sea, se generan cosas que uno puede, de cierta manera, exagerar, pero estoy segura que las plantas naturales de por sí son más bellas que hasta la misma cerámica, ¿no? Eso es una representación al final, ¿no? Y sí, es eso, ¿no? Es como que esta idea de estar también atrapado en este dilema, ¿no? Y en esta locura. O sea, creo que hay también mucho de eso, ¿no? También hablando sobre de las sensaciones
y de cómo, bueno, cómo vemos en la historia de Macbeth que hay muchos dilemas, tanto como este, del, cosas que ya no son parte de nuestra realidad, tanto del honor, del nombre, que vemos a través de que esta historia, como en general la exposición, se ven a través de diferentes puntos de vista, de diferentes materiales, y precisamente tú utilizas la cerámica, y Ujú. queremos preguntarte por qué específicamente utilizas este material y no otro, como, por ejemplo, este, hacer una pintura o una instalación como la que está en alrededor de la tuya. Por una cuestión personal, ¿no? Yo ya hace un tiempo vengo trabajando con la cerámica. Es un material con la que me siento compenetrada. Si bien yo he trabajado mucho también con otro tipo de materiales, hace muchos años ya estoy como trabajando con la cerámica y creo que es algo con lo que probablemente me voy a morir haciendo, porque creo que es un material con el que he empezado, digamos, a querer mucho y a sentirme cómoda, ¿no? Ya hace un tiempo. Entonces, creo que no me hubiera imaginado hacerlo en pintura, por ejemplo, ¿no? Creo que para mí era importante que justamente esto, ¿no? Esta sensación de que la pieza se estuviera saliendo y creo que la mejor forma de lograrlo es a través de un relieve, ¿no? Yo he trabajado mucho los relieves, entonces, más bien, eh, creo que me he ido de la parte más plana hacia el volumen que me interesa que salga cada vez más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no me imaginaría trabajando con otro material ni de manera bidimensional, ¿no? Creo que básicamente me interesa la cerámica ahora, ¿no?